Representaciones de los orbitales. Habíamos hablado de los orbitales, ¿verdad? Yo le dije que estaba en el orbital S, el orbital P, el orbital D y el orbital F. Le había dicho que el S era esférico, que el P era como dos globitos. Pero vamos a indagar un poquito más en esto. Dice, la forma de los orbitales atómicos son importantes porque los enlaces covalentes dependen del compartir de los electrones que ocupan los orbitales. Es bien importante, anota, pon un asterisco por ahí, es bien importante que sepas que los electrones que participan en reacciones químicas y enlaces son electrones de valencia. Los electrones que participan en enlaces y en reacciones son los electrones de valencia y son los electrones que se encuentran en el último nivel, que es el que llamamos nivel de valencia. Dice, la forma de los orbitales que se solapan determina la forma de la molécula. Y eso lo van a entender un poquito más a detalle en Química General 2 cuando hablemos de la hibridización de los orbitales. Recuerda que la forma de un orbital es determinado principalmente por el momento angular que está dado por la letra L. Y esto es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que sería el orbital S, como el orbital S es esférico, pues ese momento magnético, que es el ml, es igual a 0. Ahora, cuando tenemos el orbital P, ya cuando hablamos del orbital P, pues entonces tenemos que hablar de la orientación del orbital y por eso es que tenemos valores de ml. Recuerda que en el orbital o en la subcapa P tiene tres orbitales. Un orbital alineado en el eje de Z, un orbital alineado en el eje de Y y un orbital alineado en el eje de X, que tiene una orientación y por eso el ml tiene un número de -1, 0 y +1. Cuando ya estamos hablando del orbital D, ya es un orbital ya es una subcapa, ¿verdad? Con 5 orbitales alineados en diferentes planos. Así que la orientación del orbital en caso de ml va de -2, -1, 0, +1 y +2, pero si lo vamos a ver en un cuadrante, pues lo podemos ver de la siguiente manera. Ya habíamos dicho que eran como tener 4 globitos amarrados. Pues de esta manera están orientados los orbitales en la subcapa D. Y la subcapa F tiene orientaciones también en esos cuadrantes, donde ml, la orientación va de -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Esos son los valores de ml, ese es el número cuántico magnético de la orientación. Si lo vemos en un cuadrante, en los cuadrantes los podríamos entonces ver de esta manera. Ahora, recuerdan que yo les dije que cada nivel tenía unas capas y cada nivel tenía unas subcapas y en cada nivel habían orbitales. Y en cada orbital cabían hasta un máximo de 2 electrones. Vamos a repasar otra vez. Si tenemos la subcapa S, la subcapa S tiene un orbital que caben ¿qué? 2 electrones. Si tenemos la subcapa P, la subcapa P tiene 3 orbitales. Recuerden que esto es ml1, -1, ml0 y ml +1. Y en cada orbital caben ¿qué? 2 electrones. ¿Ok? Así que la pregunta es, ¿cómo yo organizo, cómo yo coloco los electrones, cómo están distribuidos en el átomo, en cada nivel? Pues para eso utilizamos lo que se llama la configuración electrónica. Recuerde que el número implica el nivel donde está y en la letra implica la subcapa y orbital donde está. Dice, la configuración electrónica más estable de un átomo es aquella en la que los electrones están en los estados de energía más bajo posible. En el caso de hidrógeno, si buscamos el número atómico de hidrógeno, el número atómico de hidrógeno es 1. Así que quiere decir que ese electrón va en el nivel ¿qué? En el nivel 1. ¿En dónde en el nivel 1? Bueno, en la única capa que hay y el único nivel que hay, que sería la 0, ml0, que es el orbital que S. Y ese electrón va colocado ahí.
Y este mismo dibujo que yo tengo aquí está representado en palabras acá, donde el número es el nivel, la L, este orbital que está aquí, y ese 1 es el electrón que está dentro de ese orbital. Aquí vamos a entonces hablar un poquito del principio de exclusión de Pauli. Recuerden que yo les dije que había una manera de colocar los electrones, ¿verdad? Yo los estaba colocando así y así, ¿verdad? Yo les dije que había un orden particular y que lo estaba haciendo de esa manera inicialmente pues para escribirlo rápido. Pero los electrones tienen un orden en cómo se colocan. Y según el principio de exclusión de Pauli dice que en un átomo no pueden haber dos electrones que tengan el mismo conjunto de 4 números cuánticos. ¿Se acuerdan de la casita? En la ciudad, en el estado, en el continente, en el planeta. Pues en la casita que hizo la profesora dibujó un electrón o positivo o negativo. No pueden tener el mismo signo. No pueden tener el mismo signo, tienen que estar escritos uno hacia arriba y uno hacia abajo. ¿Okay? Vamos a discutir ya mismo los números cuánticos y cómo es que pueden variar. Por ejemplo, dice, para representar cada orbital se utiliza un pequeño cuadrito, como habíamos hecho ahorita. La profesora te dibuja un cuadrito para cada orbital. Dice, por definición, la media flecha que apunta hacia arriba se utiliza para representar el electrón con un spin positivo y la flecha hacia abajo con el electrón con un spin que es negativo. Vamos a volver a repasar. En la subcapa S hay un orbital que cabe un máximo de 2 electrones. En la subcapa P hay 3 orbitales, ¿recuerdan? Ml negativo 1, Ml 0, Ml positivo 1. Y en cada uno de ellos caben, ¿qué? 2 electrones para un total de 6. Y así sucesivamente para las demás subcapas. La subcapa S cabe un orbital, la subcapa P son 3, las subcapas D son 5, en la subcapa F son 7. Si yo voy a dibujar a helio, por ejemplo, helio tiene 2 electrones nada más. Como tiene 2 electrones nada más, van en el nivel 1. Así que es primer número cuántico, N1. N es igual a 1 es el primer número cuántico. L es igual a ¿qué? 1 menos 1 es 0. Ese es el próximo número cuántico. L es igual a 0, o sea, S. Y entonces, ML no le queda de otra que ser ¿qué? 0. El MS es o positivo 1 medio si está mirando para arriba, o un MS negativo 1 medio si está mirando para abajo. Como helio tiene 2 electrones, quiere decir que uno va hacia arriba y uno va hacia abajo. Así que vamos a cambiar los colores para que los puedas tener un color code y los puedas distinguir. Vamos a ponerle rojo al electrón que tiene el spin positivo. Lo que quiere decir que cuáles son los números cuánticos del electrón rojo. Bueno, está en el nivel 1, así que el primer número cuántico es n es igual a 1. Está en una subcapa S, así que SL es igual a 0. Está en un orbital donde el ML es igual a 0 y su MS ahí es que positivo 1 medio. Si vamos a hacer el del otro electrón, está en el mismo nivel, 1, está en la misma subcapa, 0, está en el mismo orbital, pero no tiene el mismo spin, así que ahí cambia el número. Por eso es que se dice que ningún electrón puede tener los mismos números cuánticos. Pueden estar hasta en un mismo orbital, en una misma casita, pero uno tiene que estar positivo y el otro tiene que estar como negativo. Dice, las energías de las subcapas. Dice, en el átomo de hidrógeno, la energía de un orbital depende solamente de n. Los orbitales 3s, 3p y 3d, los cuales están vacíos para nitrógeno. Y usted me va a decir, profesora, ¿pero por qué están vacíos para nitrógeno? Bueno, porque mira, si es 3s es porque está en nivel 3. Hidrógeno tiene solamente un electrón. Así que ese un electrón está en el nivel ¿qué? 1. Los demás niveles están vacíos porque solamente está aquí.
Así que cuando los orbitales en un mismo nivel están vacíos, se dicen que están degenerados y tienen la misma energía. Dice, los orbitales en un nivel principal de átomos con múltiples electrones no están degenerados. La energía de estos orbitales depende del valor de L. En general, la energía del orbital aumenta según aumenta el valor número cuántico de L, lo que quiere decir que en un mismo nivel, vamos a imaginar que estamos en el nivel, ¿verdad? Ya de por sí, los orbitales en niveles más bajos tienen menos energía, pero dentro del mismo nivel, si están vacíos, tienen la misma energía. Si están llenos, entonces tienen energías diferentes. En un nivel 2, esa subcapa S tiene menor energía que la subcapa P. En un nivel 3, el S tiene menor energía que el P, que tiene menor energía que el D. Esto es si estuviesen llenos. Si no están llenos y están vacíos, el S, el P y el D tienen la misma energía. Pero si están llenos, se separan dentro del mismo nivel. Próximo, llenando los orbitales. Dice, los niveles de energía y subniveles se llenan de menor a mayor energía. Eso le llamamos el principio de Aufbau. Los orbitales en un mismo nivel, o sea, subcapa, tienen la misma energía. Los orbitales en una misma subcapa tienen la misma energía. Cada orbital ocupa un máximo de 2 electrones. En cada orbital, los electrones caben 2 por orbital, ¿verdad? Y cuando ocupen los orbitales con la misma energía, o sea, ese subnivel o subcapa, coloca el electrón en cada orbital primero y luego los coloca el segundo electrón de ser necesario, dejándonos llevar por la regla de Hund. Vamos a hacer un ejemplo, porque de seguro te quedaste igual. Profesora, no entendí nada. Ok, vamos a imaginar la siguiente escena. Tengo el nivel 2. Ok, vamos a definir lo que acabamos de decir en arroz, habichuela y bistec. Los niveles de menor energía se llenan primero, ¿verdad? Hacia acá aumenta la energía. Así que un nivel 1 tiene menor energía que un nivel 2, si lo vemos así. Dentro de un nivel 2 pueden haber diferentes subcapas. Esta es la S y esta es la P. Si estuviesen vacíos, todos tienen la misma energía. Ahora, los orbitales dentro de una misma subcapa tienen la misma energía entre sí. Fíjate que yo dibujo los cuadritos dentro de la subcapa todos juntitos, porque los orbitales dentro de una misma subcapa tienen la misma energía. Ahora, como vamos a hacer un ejemplo de un átomo al cual le vamos a llenar electrones hasta el nivel 2, por eso los separé en energía, porque siempre que estén vacíos, las subcapas estarían con los mismos niveles, pero si van a estar llenos, entonces se separan, siendo la subcapa S de menor energía que la P y que la D. Vamos a hacer el ejemplo de litio. ¿Ok? Vamos a hacer el ejemplo de litio. Litio tiene un número atómico de 3, lo que quiere decir que tiene 3 electrones. Según las reglas que vimos, vamos a empezar a llenar primero las subcapas con menor energía en los niveles de menor energía. Así que primero llenamos el nivel 1. Según el principio de Pauli, tengo que llenarlos con espines diferentes. Así que sería 1, 2. Ya llené 2. Y luego me voy al nivel 2, que es el próximo que le sigue, a la subcapa de menor energía, 3. Y usted me va a decir, profesora, cuando yo lo voy llenando, ¿tengo que empezar positivo, negativo, positivo? No necesariamente, pero por lo general empezamos positivo primero. ¿Okay? Así que ahí yo llené litio. ¿Qué tal si llenamos un átomo un poco más grande? ¿Qué tal si hacemos a neón? Neón tiene 10 electrones, así que la misma historia. Vamos a empezar desde el nivel de menor energía en la subcapa de menor energía. Así que empezamos 1, 2, me voy para el próximo. 3, 4, páralo ahí. Ya puse esos 4, me quedan 6 electrones para jugar. Ahora vamos a seguir a la próxima subcapa de mayor energía en el nivel 2, porque el nivel 2 no está lleno aún. Entonces, fíjate que dentro de una misma subcapa
los orbitales tienen la misma energía y yo los voy a llenar individualmente primero todos y luego con el spin contrario continúo. Dicho eso, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya los llenamos siguiendo los principios de exclusión de Pauli y el principio de Hunt. Entonces vamos a explorar los números cuánticos de los electrones que tenemos aquí para que ustedes vayan practicando. ¿Está bien? Voy a pintar el electrón y usted me va a decir en su libreta los 4 números cuánticos del electrón. ¿Cuáles son los 4 números cuánticos de ese electrón azul? El número cuántico principal aquí sería ¿qué? 2, que es el N. El próximo número cuántico sería el ¿qué? 1, que sería el L. El próximo número cuántico sería ¿qué? Negativo 1, que sería el ML. Y el último número cuántico sería el MS, está mirando hacia abajo, así que sería negativo 1/2. Vamos a escribir los 4 números cuánticos del electrón que está en azul. El primer número principal del cuántico es ¿qué? N. El próximo número cuántico es ¿qué? 0. El próximo número cuántico es ¿qué? 0. Y el próximo número cuántico, que es MS, es ¿qué? Positivo 1/2. Continuando con los electrones de valencia, vamos a definirlo. Yo lo había mencionado anteriormente, pero no lo había definido. Dice, se definen los electrones de valencia aquellos electrones en la última capa, en otras palabras, el nivel de mayor energía. Son los que participan en enlaces, son los que están más sueltos. Elementos de una misma columna tienen la misma cantidad de electrones de valencia. Los electrones de las capas interiores se le conocen como electrones internos y uno de los factores más importantes en la forma en que los átomos se comportan químicamente y físicamente es el número de electrones de valencia. Así que vamos a hacer silicio. Antes que todo, para nosotros saber en qué orden se van llenando las subcapas y los orbitales dentro de un nivel, nos vamos a dejar llevar por ese arbolito que está ahí. Mi recomendación es que usted escriba 1s2 en su libreta, sígueme, 2s2, 2p6. Esos números que están escritos ahí son los números, número 1, del nivel. Aquí tenemos el L y aquí tenemos los electrones que caben en el total de orbitales que hay. ¿Eso quiere decir que los vamos a utilizar todos? No, pero yo te voy a enseñar. Es más, vas a usar colores. 2s2, 2p6. Recuerden que en la subcapa P caben 6 electrones porque hay 3 orbitales. Seguimos con la próxima. 3s2, 3p6, 3d10. Seguimos con el próximo. 4s2, 4p6, 4d10 y tenemos 4f14. Y los vamos a ir llenando de la siguiente manera. Este primero, este después, estos después, estos después. Y acá nos faltaría escribir una línea más. Vamos a hacerla. Por eso de que 5s2, 5p6, 5d10, 5f14. Entonces tiramos una línea que incluya este. Y así vamos llenándolo. Y usted me va a decir, profesora, pero ¿por qué yo tengo que utilizar ese arbolito para yo saber en qué orden lo voy a escribir? Pues resulta que mientras te vas alejando los niveles, mientras más arriba están los niveles, mientras mayor energía tienen, esos niveles están cada vez más cerca entre sí y se empiezan a solapar. Por ejemplo, fíjate que es muy obvio, como lo hemos dibujado hasta ahora, ¿verdad? Cuando se van llenando las subcapas, los niveles y los orbitales, tenemos el 1s, lo habíamos hecho, teníamos el 2s, mira cómo la profesora te dibuja aquí, te los identifica para que te vayas asociando mentalmente. Fíjate acá, mira aquí, tengo mis cajitas hasta el nivel 3. En el nivel 4 en adelante, mira cómo se empiezan a solapar. Y para nosotros llenar los orbitales según las energías correctas, utilizamos este arbolito para seguir el orden. Porque hasta el 3p
todo está cool. Todo sigue el orden que la profesora le enseñó. Pero mientras más subimos en energía, esos niveles de mayor energía, la diferencia en energía entre ellos es cada vez menor y se empiezan a solapar. Así que vamos a utilizar ese dibujito del arbolito que la profesora te dio como guía para llenar en el orden correcto. Así que vamos a utilizar el ejemplo de silicio. ¿Cuántos electrones en total? ¿Cuál es el número atómico de silicio? El número atómico de silicio es 14, lo que quiere decir que silicio tiene 14 electrones en total. ¿Okay? Así que vamos a empezar con la primera flecha, hacia abajo. Tenemos que 1s y lo llenamos, 1s2. Oye, es como si yo te hubiese dicho que en el nivel 1 tienes el Le0, el Ml0 y tú acomodas los dos electrones. Pues esta misma representación sería esto. Próximo. 2s2, bueno, es como si yo te hubiese dicho, vamos a seguir con el nivel 2 y tenemos el L igual a 0, el Ml igual a 0, 1 y 2. Pues esto sería esto. Después seguimos, 2p6, es como yo decirte, pues vamos a llenar los próximos orbitales, etc. Pero es escrito en palabras, ¿está bien? Así que vamos a continuar con el arbolito, siguiendo el orden de la configuración electrónica para hacerlo correctamente. Seguimos. Serían 1s2, 2p6, porque sabemos que en la subcapa P, que tiene 3 orbitales, tiene un máximo de 6 electrones. Pero nosotros vamos a estar sumando. ¿Cuántos hay aquí? 2 y 2 son 4, más 6 son 10, ya están. Me queda entonces por colocar 4 más para llegar aquí, a 14. Seguimos con el próximo, porque acuérdate que vamos hacia abajo. Empezamos con 1s2, 2s2, 2p6. ¿El próximo es qué? 3s2. Así que escribimos 3s2. Hasta ahí van, más 2, van 12. Me quedan 2 más. ¿A dónde vamos ahora? Ya se acabó esta flecha, se acabó. Ahora vamos a empezar acá. Pues empezamos con el 3p. Pero yo no puedo poner 6, porque si pongo 6, 12 más 6 son 18. No. Yo pongo lo que me falta. Si hasta aquí, voy a borrar porque está como muy regado, muy confuso. Si hasta aquí yo tengo 2 electrones, me faltan para llegar a 14,2, pues yo pongo aquí que un 2. Y ahí tengo lleno correctamente los niveles con sus subcapas y sus orbitales. Ahora, fíjate que el nivel de valencia es el último nivel. Eso quiere decir que es la N más grande. ¿Qué orbitales, qué subcapas aquí tienen la N más grande? Aquí y aquí. Así que estos son mis electrones de valencia. Todos los electrones que estén en la N más grande son mis electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tiene silicio? 4 electrones de valencia. ¿Cuántos electrones internos tiene silicio? Tiene 10 electrones internos. ¿Hacemos otro ejemplo? Vamos a hacer otro ejemplo. Ok, cloro tiene 17 electrones, así que vamos a escribir la configuración electrónica de cloro. Empezamos, 1s2. Vamos a escribirlo aquí, 1s2. Seguimos, 2s2. 2s2. Continuamos. 2p6, 3s2. 2p6, 3s2. Vamos a ver hasta ahí, hasta cuántos electrones tenemos, ¿verdad? Porque no podemos poner de más. Hasta aquí tenemos, ¿qué? 10. Con eso son 12. Seguimos. Próxima línea. 3p6. Ok, vamos a ver. Hasta aquí tenemos 10. Más 2 son 12. Más 6 son ¿qué? 8. Me pasé. Pues entonces no puede ser 3p6. Tiene que ser ¿qué? 3p5. Ahora sí, entonces tenemos que aquí serían 7. Y finalmente tenemos que 17 electrones en total. La pregunta es,
¿Cuántos electrones de valencia tiene cloro? Pues este es el nivel mayor, ¿verdad? El 3. ¿Cuántos tiene? 7. ¿Cuántos electrones internos tiene cloro? 10 electrones internos. Yo te dijera a ti, dibújame el diagrama de orbitales de cloro, ¿cómo lo dibujaríamos? Vamos a hacerlo. Cloro es 17. Dijimos que tiene 17 electrones. Así que el nivel 1 tenemos que el 1S, el 2S, 2P, después tenemos el ¿qué? El 3S y 3P, si lo vemos así, ¿verdad? Y recuerda que la subcapa P tiene 3 orbitales. Entonces empezamos siguiendo las reglas que tenemos con el de más abajito, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y así sería el diagrama de orbitales de cloro. ¿Qué pasa? Que a veces el diagrama de orbitales lo dejamos flat porque es que si no, no nos cabe en la hoja muchas veces, ¿verdad? Pero correctamente pues debería ser así. Otro ejemplo de diagramas de orbitales puede ser de la siguiente manera. ¿Ok? Mira, esto es un ejemplo similar y puedes practicar. Hazte este ejercicio. Dice, escribe la configuración electrónica de magnesio y aluminio. Recuerda que la configuración electrónica es usando el 1s2, 2s2 y así sucesivamente. Y luego te pide que llenes el diagrama de orbitales de azufre y que determines la configuración electrónica de sodio y los 4 números cuánticos del último electrón. ¿Ok? Puedes hacer este también, dice, escribe la configuración electrónica de los siguientes elementos, identifica los electrones de valencia y los electrones internos. You can do this.